honor poder compartir estas conferencias con muchos amigos investigadores de las diferentes partes del mundo. ¿Me confirma si se ve la ponencia bien? Bueno, esta vez para conversar algo de lo que nos gusta hacer en el tema de ganadería. Vamos a hablar de un tema un poco por algún lado con algunas controversias y con muchos investigadores tratando de perfeccionarlo por las grandes ventajas que tiene hoy en día la clonación y la motivación que tenemos para venir desarrollando esta técnica. Claro que ya nosotros ya sabemos que la clonación es una herramienta del mejoramiento genético, no sirve no hace en sí la mejora genética de la siguiente generación. Lo que hace solamente es una explotación, una réplica asexual de algún individuo que estamos deseando duplicar, ¿no? Sacar como dice aquí el concepto, una creación asexual de una copia idéntica del individuo deseado. Bueno, entre varias ventajas que se describen varios investigadores, he podido rescatar algunas, que ya me imagino que muchos lo hemos escuchado, que es una biotecnología reproductiva que nos va a permitir duplicar esos individuos relevantes, esos individuos con sobreproducción, con muestras de características productivas, reproductivas, como etcétera, nos va a permitir reproducirlos, ¿no? Duplicar genéticamente individuos idénticos genéticamente. Es una oportunidad que tenemos a través de esta aplicación de esta biotecnología de incrementar los niveles productivos, ¿no? Si empezamos a seleccionar estos animales que tienen mucha productividad y los duplicamos, vamos a tener muchos animales con gran cantidad de producción. También lo que se busca aquí es garantizar la mayor calidad y eficiencia en el tema productivo y reproductivo. Muchas personas hablamos que hay que mejorar el tema productivo, pero no nos olvidemos que hay que también incidir muchísimo en el tema reproductivo. No podemos estar pensando nosotros en incrementar la producción, sea cual sea la herramienta, puede ser inseminación, puede ser transferencia de embriones, clonación, bipartición, lo que queramos llamar, sin estar pensando en la reproducción. Si uno de los conceptos que más me gusta hablar de mejoramiento genético es eso, ¿no? Es el incremento de genes deseables. Y en esos genes deseables para incrementar la reproducción y la producción. O sea, tanto el tema productivo y tanto el tema reproductivo. Ahí sí vamos a llegar a un balance, ¿no? Que cada ciclo productivo del animal se resetea con el siguiente parto. Entonces va a depender mucho del tema reproductivo, que el animal sea productiva eficientemente. También hay que verlo al tema de la clonación. Hoy en día que tenemos por el cambio climático, por las estrategias de producción, entre comillas, por la ambición de incrementar la producción, algunas razas, algunas especies se están viendo amenazadas en su continuidad, ¿no? Esto nos puede servir, la clonación nos puede servir para hacer bancos de germoplasmas, podemos conservar células para en un futuro poder hacer réplicas de estos animales o especies que pueden estar en vías de extinción, así como muchas especies de animales silvestres que podríamos asegurar su perpetuidad aquí en nuestra tierra. También, así como hay ventajas, también tenemos muchos problemas en el tema de clonación. Clonación somática, hablando netamente. Vamos a ver diferentes problemas en el proceso de producción de embriones, en el proceso de generación de embriones clonados, en el proceso de prendimiento, de concepción y el llevado de toda la gestación para finalmente ver si el que nace es un
un feto, un neonato viable, ¿no? Tenemos todavía muchas investigaciones, trabajos de investigación de hacer en todas las etapas. Todavía no está muy definido eso. A nivel mundial hay muy pocos laboratorios, todavía se pueden enumerar, que se viene realizando estos temas y se viene hallando algunos ciertos inconvenientes, claro, como toda técnica, pero esta más aún por su falta de estudio o por los nuevos hallazgos que se está teniendo para el perfeccionamiento de esta técnica, ¿no? Dentro de los problemas, los bajos desarrollos embrionarios, que perjudica la tasa e incrementa el costo. Hay mucha pérdida embrionaria, hay problemas con la implantación, como ya los mencionaba, que puede ocurrir uno habla básicamente durante los primeros 60 días se produce la mayor pérdida de gestaciones, ¿no? Entonces, ahí hay bastante que estudiar, que ver este tema. Hay muertes perinatales, hay que tener en cuenta eso, y cuando ya nacen también hay que ver que muchos animales presentan algunos pequeños problemas. Eso hay que indagar. Se ha escuchado, se ha leído, se ha reportado casos de gigantismo, problemas cardiorrespiratorios, como etcétera, ¿no? Y esto, como toda técnica, que cuando llegue a estudios más avanzados, vamos a ir perfeccionándolo. La primera técnica, la más aplicada, yo podría decirlo hoy en día, la que va a ser económicamente rentable y técnicamente ya se puede insertar ya en el mercado, en la comercialización, es la técnica de bipartición embrionaria. Ciertamente esta técnica va a ayudar muchísimo en el tema de bovinos, en la eficiencia de receptoras que nos puedan parir 2 crías, ¿no? Porque va a depender mucho de las razas que puedan sostener partos gemelares. La ventaja que se podría ver en la bipartición embrionaria es que se va a generar 2 individuos y estos 2 individuos van a ser hembra-hembra o macho-macho, sabiendo que en la reproducción bovina, en los mellizos, tenemos el riesgo del frimartismo. El 92% de animales nacidos en un parto de ambos sexos, hembra y macho, la hembra, el 92% de veces no puede reproducirse. No puede reproducirse. Sale atrofiado algunas partes del aparato reproductivo, lo cual no permite que uno pueda reproducir este animal, ¿no? Pero al hacer bipartición embrionaria, nosotros nos hallamos que sí se puede replicar, porque ambos fetos que se esperan van a ser hembra-hembra o macho-macho, y van a ser homocigotes idénticos, ¿no? Entonces, generalmente de un embrión se busca un individuo, pero con la bipartición embrionaria nosotros vamos a dividir a este embrión en 2 mecánicamente y vamos a tener 2 porciones de blastómeras, lo más cercano al 50%, claro que nunca es al 50%, pero es lo más cercano. Y como estamos en un estadio donde está manifestado la todipotencia, la pluripotencia, esto nos va a permitir obtener partos gemelares, ¿no? De homocigotes idénticos. Ya les dije, la ventaja de la bipartición embrionaria, como lo mencionaba Carballo, es no solamente es que puedes sacar hembra-hembra o macho-macho, sino es que también puedes incrementar en un 40% más el número de nacimientos, ¿no? Así vemos que en este trabajo de investigación que realizamos nosotros, logramos de 5 embriones, logramos sacar más embriones de lo que hubiese podido ser naturalmente, ¿no? Para este proceso se inicia con todo el proceso de colecta de embriones, MOET, de campo, ¿no? Todo lo que ya sabemos, búsqueda, clasificación de embriones, ¿no? En este trabajo nosotros se hizo muchas prácticas con medios comerciales, con algunos medios de laboratorio, que ya teníamos la receta, la fórmula, pero estábamos teniendo ciertos problemas de concepción.
lográbamos restaurar muy bien los embriones, pero no llegamos a tener preñeces. Entonces, esto nos llevó a buscar, a adecuar medios, ¿no? Este trabajo no lo realizamos en el laboratorio, fue netamente todo en campo. La intención es esa, llevar esta técnica de bipartición embrionaria a campo, que se puede hacer en cualquier finca, cualquier fazenda, se pueda hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, esa necesidad nos obligó a hacer modificaciones y creaciones de ciertos medios. Y para esto nosotros, conjuntamente con todo el equipo, Jenny Cortés, que ya algunos lo conocen, Tatiana del Laboratorio, Ilse, empezamos a trabajar con esto. Y es ahí donde generamos el primer medio, el medio de fijación para la manipulación embrionaria. En este medio, nosotros hacemos que el embrión vaya a la base de la placa Petri, ¿no? Estar en la base de la placa Petri, de cierta manera, digamos, como que adherido a la placa Petri, a la base, para poder hacer mecánicamente la bipartición embrionaria, ¿no? Porque el embrión es muy móvil dentro de un medio, es muy móvil. Y nosotros necesitamos hacer la bipartición embrionaria con una cuchilla que es comercial, de seccionamiento, y necesitamos tenerlo lo más móvil para poder tratar de acertar en lo más cercano al 50-50%, ¿no? Y el trabajo se hizo tanto con mórulas y con blastocistos, que al final vamos a ver los resultados. Entonces se generó el primer medio de fijación, que era para la bipartición. Luego de eso, queda maltratado las blastómeras por la división mecánica que se está haciendo, y en muchos casos observamos que estas blastómeras se soltaban, ¿no? Entonces, se empezó a trabajar a nivel de laboratorio para crear un medio de restauración que haga que las blastómeras que estaban semisueltas se compacten nuevamente y formen dos embriones, ¿no? De las semimórulas que teníamos, formábamos ya dos mórulas, claro, con el 50% de blastómeras. Este medio de restauración nos conllevó a definir un nuevo medio muy fuerte en la restauración celular, ¿no? Y este es el medio que nos permitió posteriormente también hacer la patente, ¿no? Conjuntamente los tres medios se hizo la patente para la bipartición embrionaria. Y finalmente, luego del medio de restauración, pasábamos ya a un medio de transferencia. Si uno hace las comparaciones de ambas fórmulas, vamos a ver que esta última fórmula del medio de transferencia ya venía con un poquito más de sobrecarga en el tema energético, ¿no? Y así ya empezamos a lograr, a obtener preñeces. La transferencia de embrión en la vaca es tal y conforme como cualquier transferencia de embrión, transferencia directa, no había ninguna incorporación de alguna novedad, es todo normal, lo más craneal posible, al cuerno, a la porción craneal del cuerno ipsilateral del cuerpo lúteo, ¿cierto? Y bueno, se hacía el seguimiento con ultrasonografía para ver, uno, que haya la concepción; dos, ver si hay doble concepción; tres, para ver si la doble concepción continúa o de repente uno de ellos moría, ¿no? Y puede ser que se pierdan los dos embriones o que se pierda solamente uno y nos quedemos con un parto único. Y al final se tuvo este resultado. Si ustedes observan ahí, con blastocistos no obtuvimos resultados positivos, ¿no? Los resultados positivos, buenos, se obtuvo con mórulas. Y como les mencioné, se hizo el trabajo y se sacó más del 100% de embriones utilizados, ¿no? Se trabajó con 5 mórulas y al final se generó 3 preñeces dobles y logrando obtener ahí los
las seis individuos, ¿no? Ahí en la parte baja, perdón, la parte superior, unos Angus rojo, que fueron los primeros embriones bipartidos que nacieron aquí en Perú y corresponden a nuestro laboratorio. Y en la parte inferior tenemos las Matiasas, que también son bipartidos. Ahora, ya pasamos a una temática de clonación, un poquito ya más tediosa, un poquito exigente en metodología, exigente en laboratorio y en nuevos equipos, ¿no? Que ya demanda un poco más de inversión. El año de 16 se logró clonar somáticamente a Alma, y bajo la técnica de handmade cloning, donde el doctor Bachta es el creador de esta técnica, y nos fue bien, ¿no? Algunas ventajas del handmade cloning: uno, que comparado con la bipartición embrionaria, comparado con la enucleación del uso del micromanipulador, los costos van a ser bajos por el equipamiento, que no se utiliza micromanipulador. Tampoco no se requiere la exposición del embrión, no se le expone a rayos ultravioleta, que muchos mencionan que puede ocasionar algunos daños. La electrofusión, la fusión que se va a generar entre el citoplasma y la célula, es muy acertada, es muy satisfactoria, es muy cercano al 100%. Los volúmenes de citoplasma, por hacer la disección, uno escoge el volumen, puede escoger y hacer el corte y quedarse con la mayor cantidad de citoplasma del óvulo, que va a ayudar esto a la generación del embrión clon, ¿no? Y uno de los problemas, bueno, algunos todavía lo siguen teniendo, muy pocos por cierto, pero sigue siendo también un tema de mucho estudio, que en los embriones in vitro, la zona pelúcida no permite la protrusión del embrión, ¿no? Por ciertos motivos se realiza un endurecimiento de la zona pelúcida, y al estar esta zona pelúcida muy endurecida, el embrión no puede eclosionar, no hay una protrusión del embrión. Pero sin embargo, con esta técnica handmade cloning no se va a utilizar ya más la zona pelúcida, ¿no? Y esto ayuda para lograr tener más viabilidad, digamos, del embrión ya en la vaca receptora, ¿no? Más intercambio, más comunicación del interferón tau y todo eso en el proceso de aceptación, ¿no? Hay un pequeño cuadro donde se ve un óvulo maduro, luego con una reacción enzimática se degrada la zona pelúcida y se hace la disección del óvulo, y lo que se nota ahí de color medio fucsia, eso es el corpúsculo polar, y generalmente se sabe que el núcleo está muy cercano al corpúsculo polar. Entonces, al hacer la disección, lo que se hace es eliminar la parte, digamos, el 50%, donde se encuentra el corpúsculo polar, porque ya sabemos que por teoría y práctica el núcleo está muy cerca al corpúsculo polar, ¿no? Entonces se va a desechar esa parte, ¿no? Aquí vemos la técnica de electrofusión. Ahí está una técnica de electrofusión. La una es la técnica del sándwich, muy común para todos. Se estarán acordando mucho del sándwich, del pan con algo al centro, en la hora de lonche. Y la otra técnica es utilizando la célula, ¿no? Se utiliza, la roja es la célula, no nos confundamos. En la parte superior, el fucsia es donde se hace el corte, y ahí está el corpúsculo polar. Y muy cerca de eso está el núcleo. Eso se desecha. Se desecha todo y solamente utilizamos las partes grises, miren, donde ya no está el color fucsia. Y el rojo es la célula, ¿no? La célula.
Esta célula es el que es de la donadora de células al animal que queremos clonar, previo cultivo celular. Acá vemos que en esta técnica solamente es célula y se coge una, digamos, una citoplasma, una porción del citoplasma que donde no está el corpúsculo polar, para luego hacer la electrofusión y se une. Y en esta otra técnica solamente se utiliza una porción del citoplasma, se hace la electrofusión, luego coges nuevamente el citoplasma con el núcleo y lo agregas otra cantidad de citoplasma para que al final haga una sola fusión, ¿no? Eso es todo con la placa, una cámara de electrofusión. Ahí tenemos las células de fibroblastos que pueden ser conseguidos, bueno, células madre, fibroblasto, diferentes tipos de células, cultivo celular que se puede conseguir de diferentes tipos de tejido según el estudio, ¿no? Nosotros los primeros trabajos que hemos realizado lo estamos realizando con células de fibroblasto. Ahí vemos en la caja Petri el cultivo de las células. Aquí, aquí es una enucleación. Miren, para la enucleación lo que se hace es ahí se ha despojado de la zona pelúcida, ya no se tiene la zona pelúcida, miren, está el citoplasma y está el corpúsculo polar, ¿no? En diferentes posiciones, en diferentes óvulos maduros se puede observar. Y en la parte baja vemos la microcuchilla, que es la que nos va a servir para hacer la disección. Miren, hay otra explicación de la electrofusión, de la fusión tipo sándwich, ¿no? Ahí no se nota muy claro por la transparencia de la caja Petri, pero ahí vemos los cables donde está la energía que va a ingresar a la cámara de fusión, es una cámara de fusión, donde se va a colocar justo al centro, se coloca la célula conjuntamente con el citoplasma para hacer la fusión, ¿no? Miren, ahí está la fusión. El cultivo se va a hacer a través de una técnica de generación de pocillos artificiales. Como estos, para cortar el citoplasma se despojó de la zona pelúcida, estas blastómeras, como que al rato de generar las blastómeras, al empezar la división celular del óvulo con la célula interna ya fusionada, las blastómeras, si los dejamos libres, van a tender a soltarse. ¿Por qué? Porque no son pelúcida. Entonces lo que se hace es la creación de unos pocillos artificiales en el fondo de la caja Petri, y estos nos van a servir como zonas pelúcidas artificiales, ¿no? ¿Para qué? Para ver esto. Miren, esto, si uno observa, pensaría que esto es la zona pelúcida, ¿no? Total, no. Esto es el pocillo artificial que se ha hecho. Se hace como tipo una aguja, casi Roma, se hacen los agujeros. Y en el interior de los agujeros, bueno, está el medio de cultivo y se pone al embrión, al citoplasma fusionado con una célula y empieza a generarse la división celular, ¿no? Entonces, esto es nuestra zona pelúcida artificial. Y es por eso que dentro de las ventajas que comentábamos es que con la técnica de Gamma Cloning no va a tener la necesidad de romper ninguna zona pelúcida el embrión. Y ya vemos acá, ya dentro de la zona pelúcida artificial que hemos creado, ya vemos el embrión, ¿no? Ya lo vemos bueno, los que estamos acostumbrados a ver embriones Moet o in vitro, vamos a hacer un bonito embrión, ¿no? Un embrión FIP, ¿no? Pero un embrión Moet es pues no un poco, sino es bastante diferente, ¿no? Pero es muy bonito este embrión,
mucho blastocele. Miren cómo está, este es un hermoso blastocisto ya, listo casi para ser empajillado y transferido. Y como ya los mencioné, la técnica de transferencia es la misma que se utiliza para transferencia de embriones comunes, ¿no? Les mencionaba ir a la parte más craneal posible del cuerno ipsolateral al cuerpo lúteo. Y ahí está. Justo esta es una vaca bronzuis criolla que existe mucho en la región Amazonas, donde se realizó la transferencia de alma. Uno de estos embriones en sí es almas, según, ¿no? Y aquí estamos confirmando la preñez con ultrasonografía. Y aquí una vista, una foto ya con alma de, no sé, debe tener ahí sus 4 o 5 meses. Entonces, eso es como Jaime Cloning, ¿no? Clonación hecho a mano. Otras clonaciones que se está practicando mucho en el mundo y también como universidad en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista de la UNTRM, de la Universidad Santo Toribio Rodríguez de Mendoza, se viene haciendo esto, ¿no? Dios quiera que pronto tengamos que compartir algunas buenas noticias. Aquí ya es una técnica donde aprovechamos a un mayor número los óvulos, porque aquí no vamos a cortar al óvulo, ¿no? Aquí solamente vamos a enuclear al óvulo. Al óvulo maduro se va a extraer su núcleo para posteriormente insertarle una célula, ¿no? Aquí vemos el primer gráfico, donde estamos, lo extrae. En este segundo gráfico, perdón, acá arriba vemos la célula de la donadora de tejido. Acá está la célula somática del animal que queremos hacer su réplica. Aquí ya, repito, se extrae el núcleo y ya en esta gráfica vemos cómo se va a insertar la célula, ¿no? Se va a insertar la célula y se va a dejar antes de la membrana plasmática, ¿no? Y aquí está ya la célula, ¿no? Se hace la activación del cultivo in vitro para ya generar el embrión, en 7 días estar listo para ser transferido. Una de las ventajas de la clonación es el tiempo de la enucleación, el tiempo de manipulación del óvulo es más corto, es más rápido, se puede hacer muchísimos extracciones del núcleo y insertación de la célula, muchos en muy poco tiempo, ¿no? No se requiere el uso de 2 óvulos para formar un embrión, sino cada óvulo nos podría dar un embrión. No se requiere el uso de micropocillos artificiales para el cultivo, o sea, se puede cultivar comúnmente, pero ahí también miraríamos, el tema es que como se hace la enucleación y la introducción de la célula, se está cortando se está rompiendo la zona pelúcida, ¿no? Y esa ruptura, de cierto modo, nos va a ayudar. Ahí se puede observar claramente, esta es una toma de su laboratorio, cómo está haciendo la enucleación, ¿no? Está insertando la microaguja en el citoplasma del óvulo y está extrayendo el núcleo. Uno, para cerciorarse que ha extraído el núcleo, lo que puede hacer es, después de una tinción, utilizar un micromanipulador que tenga fluorescencia, puede llegar a identificar si en lo que ha extraído está el núcleo, ¿no? Miren, ahí claramente se observa el núcleo, ¿no? Pero claro, eso es posterior a una tinción que se hace a los óvulos para que tengan una reacción con la fluorescencia, ¿no? Entonces, ahí uno muy claramente está viendo que extrajo el núcleo. Y en este otro pequeño video vamos a ver cómo va a insertar antes de la membrana plasmática, entre la zona pelúcida y la membrana plasmática, va a dejar la célula, ¿no? Miren, ahí acomoda la célula, ¿no? Y ahí queda la célula. Si uno mira, aquí ya está la célula.
Y algo que estamos trabajando y gracias a Dios hemos tenido algunas buenas señales, es el tema de vitrificar los embriones clones. Los embriones clones hechos con micromanipulador. Como siempre, en nuestro país, en nuestras condiciones, conseguir receptoras de embrión en general, no solamente clones, sino embriones en general, es muy difícil. En nuestra población, el ritmo de producción que tienen los ganaderos nos restringe mucho en el tema de receptoras de embrión. Ahora, produces 10 embriones y no tienes que transferir los 10. La idea es transferir las receptoras que estén aptas, ¿no? Y las receptoras que no estén aptas, los embriones que me van a sobrar, poder vitrificarlos, para posteriormente yo poder transferirlo a una buena receptora. Y si hablamos que una buena receptora reúne demasiados requisitos para una transferencia de embrión normal, ya nos podemos a pensar en una receptora de embrión clon, con lo trabajoso y costoso que es producir un embrión clon comparado con un embrión MOET o un embrión FIP, ¿no? Estamos ya en técnicas de vitrificación de embriones clones con muy buenos resultados y nosotros lo que queremos es como hacer un banco, tener ahí congelado un buen número de embriones clones y en medida que vayamos teniendo receptoras en los mejores, con las mejores exigencias, las que coberturen mayor los requisitos, poder ir transfiriéndoles, ¿no? Muchos incluso nos gusta trabajar solamente con algunos protocolos, con pura prostaglandina o protocolos, no protocolos, sino trabajar con vacas que entren en celo natural. Eso, a nosotros nos gusta trabajar mucho con eso. Yo no sé si algunos colegas también, claro que sincronizar la producción de embriones justo para ese día que haya un celo natural y 7 días posteriores poder transferir, a veces es un poco complicado. Pero si uno vitrifica los embriones, las receptoras van entrando en celo natural y nosotros a los 7 días desvitrificamos el embrión, los cultivamos por unas 2-3 horas para observar la viabilidad y se transferiría los embriones clones que lograrían sobrevivir a la vitrificación. Nuestra tasa todavía no lo tenemos publicado este trabajo de investigación, pero la tasa de sobrevivencia de embriones clones vitrificados con micromanipulador, embriones clones realizados con micromanipulador, es alto. Ojalá ya el próximo año ya se pueda hablar de porcentajes más exactos, ¿no? Pero es alto, es muy fortalecedor esto. Esto va a permitir, como les digo, utilizar receptoras de repente hasta en celo natural. Todo lo que trabajamos en reproducción sabemos eso, ¿no? Que un celo natural va a tener cierto grado de ventaja. Claro que hay desventajas en el aprovechamiento de receptores, pero si yo lo tengo vitrificado igual que una pajilla de semen, lo voy a poder utilizar el momento óptimo. Antes yo de desvitrificar mi embrión, claro, desde luego tengo que evaluar mi receptora, ¿no? La respuesta, tono del útero, tamaño del cuerpo lúteo, de repente también hasta algo más, flujo, etcétera, o estado sanitario del animal, bienestar animal, si la vaquita, como decían en unas anteriores ponencias, vacas felices, ¿no? Si veo todo eso, me atrevo a desvitrificar el embrión, veo que hace una buena hidratación, porque el embrión se deshidrata para vitrificar, una buena recuperación, una buena restauración de este embrión, vale la pena, se transfiere, ¿no? Y esto ayudaría muchísimo para no desperdiciar los embriones clones, un mejor aprovechamiento de las receptoras más óptimas que nos permitan tener más individuos, más copias de individuos de real importancia, ¿no?
Y finalmente, ya para culminar con la ponencia, algunas ventajas de la vitrificación que ya lo fui mencionando en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, mejor uso de receptoras. Vamos a ir descongelando cuando se va necesitando, cuando se nos van presentando las mejores receptoras de embrión. Lo otro es que los clones lo puedo hacer aquí en Perú y lo llevo a cualquier otro país a transferirles. O viceversa, se producen en Europa y los podemos transferir aquí en Perú. Lo podemos, con los amigos, tanto vínculo que tenemos con los amigos de los diferentes países ahora que nos acompañan, Chile, México, Colombia, los amigos de Colombia, Brasil, Argentina, muy buenos en eso, en Italia. Podríamos empezar hasta a intercambiar estudios, ¿no? Para ir probando nuestros embriones en cada zona. El transporte de traslado sería muy, muy ideal. Y lo que implementaría de repente la creación de los bancos de germoplasma. Nosotros hablamos de un banco de germoplasma porque aguardamos, bueno, un banco, tenemos semen, tenemos óvulos, tenemos células, tenemos de repente tejidos y también ya podríamos incluir embriones clones, o sea, individuos ya, guardados ahí y de repente más adelante se van a ir descubriendo nuevas metodologías para lograr mayores concepciones o de repente empezamos a hacer división de blastómeras, como etcétera, para un mejor aprovechamiento de la genética de las especies que están en vías de extinción, un mayor aprovechamiento. Bueno, nuevamente agradecer a todos por la paciencia, haber tenido que escucharme un rato y un poco manifestarles las ideas, los trabajos que tenemos aquí en la UNTRM y también esto de repente, estas ponencias, esto nos despierten el interés de investigaciones en las temáticas de cada ponente, ¿no? Para posteriormente poder ampliar nuestras redes de investigación, hacer grupos más fuertes en la investigación. Muchísimas gracias.